3 días antes, don Refugio era un hombre libre que vendía flores en la plaza del pueblo. 3 días después, estaba de rodillas limpiando el piso de una celda mientras un criminal llamado El Toro le gritaba que no lo había hecho bien. «Límpialo otra vez, anciano inútil», rugía el hombre que controlaba todo el pabellón con sus puños. Don Refugio no entendía cómo había llegado hasta allí. Acusado falsamente, sin pruebas reales, sin abogado que lo defendiera. Pero en medio de esa oscuridad, algo iba a cambiar. Al día siguiente, un nuevo recluso cruzó las puertas de la prisión. Era alto, de brazos fuertes, mirada penetrante. Su nombre era simplemente Jesús. Y aunque nadie lo sabía aún, ese nombre no era casualidad. La plaza de San Miguel de los Santos siempre había sido el refugio de don Refugio Mendoza. Irónico, pensaba a veces, que un hombre con ese nombre hubiera encontrado precisamente eso durante toda su vida: refugio. Refugio en la sencillez, en la honestidad, en el trabajo digno de vender flores cada mañana, bajo el sol del altiplano mexicano. Tenía 68 años, pero sus manos aún eran firmes cuando armaba los ramos de bugambilias, rosas y margaritas. Su rostro, curtido por décadas de sol, mostraba arrugas profundas que eran mapas de una vida vivida sin prisa, sin ambiciones desmedidas, sin enemigos. O eso creía. Aquella mañana de jueves, 3 días antes de que su mundo se derrumbara, don Refugio había llegado temprano como siempre. El cielo aún guardaba ese tono violeta del amanecer cuando comenzó a descargar las cubetas con flores frescas de su vieja camioneta. El mercado apenas despertaba. Las señoras de los puestos de fruta lo saludaban con cariño. «Buenos días, don Refú», decía doña Carmela desde su puesto de mangos. «Buenos días, doñita. Que Dios la bendiga», respondía él con esa voz suave que nunca se alteraba. Nadie habría imaginado que ese hombre, que jamás había pisado una comisaría ni levantado la voz a nadie, terminaría siendo arrastrado con esposas 3 días después. Pero así son las injusticias. Llegan sin avisar. Todo comenzó cuando un joven de no más de 25 años se acercó a su puesto ese jueves por la tarde. Vestía ropa cara, demasiado cara para ese barrio. Traía lentes oscuros y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don, ¿me regala una rosa roja?», preguntó con tono burlón. Don Refugio, acostumbrado a todo tipo de clientes, simplemente sonrió. «No regalo, joven, pero se la vendo a buen precio». El joven se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Y si le digo que usted me debe un favor?» «No lo conozco, joven. No le debo nada a nadie». «Ah, ¿no?». El joven se acercó más, bajando la voz. «Pues mi jefe dice que usted le debe mucho y que es hora de pagar». Don Refugio frunció el ceño, genuinamente confundido. «Creo que se equivoca de persona, muchacho. Yo no tengo deudas con nadie». El joven sonrió con malicia. «Ya veremos». Se fue sin comprar nada. Don Refugio se quedó inquieto el resto del día, pero intentó olvidar el encuentro. Quizás era solo un malentendido. Quizás el joven realmente lo había confundido con alguien más, pero no fue así. 2 días después, un viernes de mercado lleno, 3 patrullas llegaron a la plaza con las sirenas encendidas. Los policías bajaron con prisa, con violencia, con esa actitud de quien ya tiene un culpable decidido y no necesita preguntas. «Refugio Mendoza», gritó uno de ellos. Don Refugio levantó la vista desde su puesto. «Sí, servidor. ¿En qué puedo ayudarles?». «Queda arrestado por posesión y distribución de narcóticos». El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Narcóticos, distribución, arresto. Debe haber un error oficial. Yo vendo flores. Solo flores. Eso lo dirá al juez. Le pusieron las esposas frente a todos. Frente a doña Carmela, que se cubrió la boca con las manos. Frente a los clientes que había atendido durante años. Frente a los niños que siempre le pedían una flor de regalo. Lo subieron a la patrulla como si fuera un criminal peligroso. Lo llevaron a la comandancia. Lo encerraron en una celda fría, húmeda, que olía a orines y desesperanza. Esperó horas. Nadie le explicaba nada. Finalmente, un policía gordo con bigote grasiento le dijo entre risas: «Te sembraron, anciano. Encontramos 2 kilos de coca escondidos entre tus flores. Alguien te quiere ver pudrirse en la cárcel». Don Refugio,
sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no puse eso ahí. Alguien lo hizo. Tienen que creerme. Sí, claro. Todos dicen lo mismo. No hubo investigación real. No hubo abogado que lo defendiera con ganas. El defensor de oficio apenas lo miró 5 minutos antes de decirle: las pruebas son contundentes. Lo mejor es que se declare culpable y negocie una sentencia reducida. Pero yo no hice nada. Eso no importa. Las pruebas dicen otra cosa. El lunes siguiente, don Refugio Mendoza fue sentenciado a 5 años de prisión. 5 años por un crimen que no cometió. 5 años lejos de su plaza, de sus flores, de su vida tranquila. Lo trasladaron esa misma tarde a la Penitenciaría Estatal del Norte, uno de los penales más duros del estado, conocido por la violencia, por las pandillas, por los hombres que gobernaban desde dentro, con más poder que los propios guardias. Cuando las puertas de metal se cerraron detrás de él, don Refugio sintió que su vida había terminado. No sabía que apenas estaba comenzando otra. El pabellón 7 era conocido como el infierno chico. No era el área de máxima seguridad, pero tampoco era para presos menores. Era el lugar donde metían a los que no encajaban en ningún otro lado. Violentos, pero no tanto. Peligrosos, pero controlables. Eso pensaban los guardias. La realidad era otra. El pabellón 7 era gobernado por un solo hombre, Gilberto Ruiz, apodado El Toro. El Toro no era el preso más antiguo ni el más inteligente, pero era el más fuerte. Medía 1,90 m, pesaba más de 100 kilos de puro músculo ganado en años de cárcel, y tenía una reputación que lo precedía. Había mandado a la enfermería a más de 20 hombres. Algunos nunca salieron. Nadie lo desafiaba. Nadie le llevaba la contraria. Nadie siquiera lo miraba a los ojos sin permiso. Cuando don Refugio fue llevado al pabellón 7 se murió. El Toro estaba sentado en su litera, como un rey en su trono. Fumaba un cigarro que no debería tener, rodeado de 3 de sus hombres de confianza. El guardia que escoltaba a don Refugio simplemente señaló una litera vacía al fondo y se fue sin decir palabra. Don Refugio caminó con pasos lentos, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. El silencio era pesado, amenazante. Dejó su pequeño bulto de pertenencias sobre el colchón delgado y sucio de la litera. Intentó no mirar a nadie. Intentó hacerse invisible. No funcionó. Oye, viejo. La voz de El Toro era grave, rasposa, como piedras chocando. Don Refugio se volteó lentamente. El hombre enorme se había puesto de pie y caminaba hacia él con pasos lentos, deliberados, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Sí, señor, respondió don Refugio con voz temblorosa. El Toro se detuvo frente a él, tan cerca que don Refugio podía oler su aliento a tabaco y café rancio. Aquí no hay señores, viejo. Aquí hay uno solo que manda, y ese soy yo. ¿Entendido? Entendido. Bien. El Toro dio una vuelta alrededor de él, observándolo como quien inspecciona mercancía. ¿Sabes qué hacen los nuevos aquí? No, señor. Digo no. Trabajan para mí. El Toro sonrió, mostrando dientes amarillentos. Tú, viejo, ahora eres mi asistente personal. Me vas a lavar la ropa, me vas a hacer el café, me vas a dar tu comida si yo quiero, y me vas a obedecer en todo. ¿Entendiste? Don Refugio sintió que las piernas le temblaban. Miró alrededor buscando ayuda, pero todos los demás presos miraban hacia otro lado. Nadie iba a defenderlo. Nadie iba a arriesgarse por un viejo desconocido. Yo no sé si pueda. La mano de El Toro se cerró alrededor de su garganta con velocidad sorprendente. No apretó fuerte, solo lo suficiente para dejarse claro quién mandaba. No te estoy preguntando si puedes, viejo. Te estoy diciendo lo que vas a hacer, porque si no, apretó un poco más. La vas a pasar muy mal. ¿Quedó claro? Don Refugio apenas pudo asentir. El Toro lo soltó y le dio una palmada condescendiente en la mejilla. Buen viejo, mañana empiezas. Ahora descansa, vas a necesitarlo. Esa noche don Refugio no durmió. Se quedó acostado en su litera, mirando el techo lleno de manchas de humedad, sintiendo cómo las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de impotencia, de rabia contenida, de desesperanza absoluta. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué había hecho para merecer esto? No tenía respuestas, solo tenía miedo, y el miedo, en un lugar como ese,
Era lo peor que podías tener. La rutina comenzó al día siguiente. Don Refugio despertó con el sonido de un golpe en su litera. «Arriba, viejo, es hora de trabajar». Era uno de los hombres de El Toro, un tipo flaco con tatuajes en el cuello y mirada vacía. Le señaló una cubeta con agua sucia y un trapo. «Limpia el piso de la celda del jefe, y más te vale que quede bien». Don Refugio tomó la cubeta con manos temblorosas y caminó hacia la celda de El Toro. El hombre estaba recostado en su litera, fumando y escuchando música en un radio viejo. Ni siquiera lo miró cuando entró. Don Refugio se arrodilló y comenzó a limpiar. El agua estaba fría, el trapo olía mal y sus rodillas le dolían contra el concreto duro. Pero no se quejó, no dijo nada, solo limpió. Pasaron 10 minutos. El Toro finalmente habló. «Está sucio todavía. Hazlo otra vez». Don Refugio miró el piso. Estaba limpio, pero no dijo nada. Volvió a limpiar. Otra vez, y otra vez, lo hizo. Otra vez, «Viejo inútil. ¿Acaso no sabes limpiar?» Esta vez Don Refugio levantó la vista. Iba a decir algo, a defenderse, pero la mirada de El Toro lo detuvo. No había nada humano en esos ojos. Solo había violencia esperando una excusa para salir. Así que volvió a limpiar, y lo hizo una cuarta vez, y una quinta, hasta que El Toro finalmente se cansó del juego. «Ya lárgate, y tráeme un café, cargado con 3 cucharadas de azúcar. Tienes 5 minutos». Don Refugio salió de la celda con las piernas entumidas y el alma rota. Así pasó su primera mañana, y su primera tarde, y su primera noche. Lavó la ropa de El Toro en una pila con agua helada. Le preparó comida con los ingredientes que el hombre le daba. Siempre lo peor, siempre lo más difícil de preparar. Le dio masajes en la espalda. Le limpió los zapatos. Le hizo mandados. Y cada vez que no lo hacía exactamente como El Toro quería, recibía un golpe. No fuerte, no para lastimarlo de verdad, sino para recordarle su lugar. Un cachetazo aquí, un empujón allá, una patada suave en las costillas. Los demás presos observaban, algunos con lástima, otros con alivio de que no fueran ellos. Nadie intervenía. Así eran las reglas. Pasaron 2 días. 2 días de humillación constante. 2 días en los que Don Refugio se preguntó si valía la pena seguir viviendo. Y entonces todo cambió. El tercer día amaneció con una rutina diferente. Había movimiento inusual en el pabellón. Los guardias revisaban las literas con más atención. Algunos presos murmuraban que venía un nuevo recluso. Alguien importante, decían. Alguien peligroso. Don Refugio no prestó atención. Estaba demasiado ocupado limpiando la celda de El Toro por 5ª vez esa mañana. Sus rodillas sangraban por el concreto rasposo. Sus manos temblaban de cansancio. Pero seguía limpiando. Entonces escuchó el sonido de las rejas abriéndose. Pasos firmes en el pasillo. Voces de guardias dando instrucciones. «Esta es tu celda, pabellón 7, litera 12, mantente en tu lugar y no habrá problemas». Don Refugio levantó la vista desde el suelo. Por la puerta del pabellón entraba un hombre, y ese hombre era diferente. No vestía como los demás reclusos, no caminaba como ellos, no miraba como ellos. Era alto, quizás 1,85 m. Sus hombros eran anchos, su postura erguida, sus brazos mostraban una fuerza contenida, pero no era la fuerza bruta de un peleador callejero. Era algo más, algo tranquilo, algo controlado. Su cabello era oscuro, un poco largo, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Su barba estaba recortada pero abundante, enmarcando un rostro de facciones fuertes, serenas. Sus ojos eran profundos, de un color castaño tan oscuro que parecían negros. Y cuando esos ojos recorrieron el pabellón, Don Refugio sintió algo extraño. No era miedo, no era esperanza, era algo que no podía nombrar. El hombre caminó hasta la litera 12 dejó su pequeño bulto de pertenencias y se sentó en el borde del colchón. No habló, no buscó problemas, simplemente se sentó, con las manos sobre las rodillas, y cerró los ojos como si estuviera en meditación. El Toro, que había estado acostado fumando, se incorporó lentamente. Todos los demás presos contuvieron la respiración. Sabían lo que venía. Siempre era lo mismo. El Toro marcaba territorio con cada nuevo recluso. Los intimidaba, los sometía,
los convertía en sirvientes o en enemigos. Pero esta vez, algo fue diferente. El toro caminó hasta la litera del recién llegado. Sus hombres de confianza lo siguieron, formando un semicírculo amenazante. El nuevo recluso abrió los ojos lentamente y miró a el toro sin expresión. «Oye, tú», el hombre no respondió, solo lo miró. «Te estoy hablando, idiota. ¿Estás sordo?». El hombre habló finalmente. Su voz era profunda, calmada, sin rastro de miedo ni de agresión. «No estoy sordo, te escuché». El toro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le respondieran con esa tranquilidad. «¿Cómo te llamas?». «Jesús, Jesús». El toro soltó una risa burlona. «Qué nombre tan bonito. Vienes a salvarnos, Jesucito». Jesús lo miró directo a los ojos sin parpadear. «Si necesitas salvación, puedo ayudarte». Hubo un silencio tenso. Nadie hablaba así a el toro. Nadie se atrevía. Pero este hombre, este Jesús, lo hacía con una calma que desarmaba. El toro sintió algo extraño, un escalofrío, una incomodidad, como si ese hombre pudiera ver dentro de él, como si supiera cosas que no debería saber. Pero el toro no era de los que retrocedían. «Mira, Jesucito, aquí las cosas funcionan de cierta manera. Yo mando, los demás obedecen. ¿Entendido?». «Entendido». «Bien, entonces no vamos a tener problemas». El toro se dio la vuelta, dispuesto a irse, pero no sin antes lanzar una última advertencia. «Solo un consejo, Jesucito, no te metas en lo que no te importa, y mantente lejos de ese viejo». Señaló con la cabeza hacia don Refugio, que seguía arrodillado limpiando. «Ese es mío». Jesús miró hacia don Refugio. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese segundo, don Refugio sintió algo que no había sentido en días: esperanza. Jesús volvió la mirada hacia el toro. «Nadie es propiedad de nadie». El ambiente se tensó de inmediato. Los hombres del toro se pusieron alertas. Algunos presos se alejaron, anticipando violencia. El toro se volteó lentamente. «¿Qué dijiste?». «Dije que nadie es propiedad de nadie. Ese hombre no es tuyo. Es un ser humano. Merece respeto». El toro apretó los puños. Su rostro se enrojeció. Pero algo lo detuvo. Algo en la mirada de Jesús. Algo en su presencia. No era desafío. No era arrogancia. Era simplemente verdad. Y la verdad a veces es más poderosa que la violencia. El toro dio un paso atrás. «Ya veremos cuánto duras aquí, Jesucito. Ya veremos». Se fue con sus hombres, pero todos notaron algo. No había tocado a Jesús. No lo había golpeado. No lo había amenazado directamente. Por primera vez, el toro había retrocedido, y eso cambió algo en el ambiente del pabellón. Don Refugio terminó de limpiar y se levantó con dificultad. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó de regreso a su litera, pero antes de llegar, sintió una mano firme pero gentil en su hombro. «¿Estás bien?». Era Jesús. Don Refugio lo miró con ojos cansados. «Sí, gracias, pero no debiste hacer eso. Ahora él va a estar enojado». Jesús sonrió levemente. «Que esté enojado. Eso no te da derecho a tratarte así. Es que, aquí así son las cosas. No tienen que serlo». Don Refugio sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con amabilidad, tanto tiempo que nadie lo defendía. «Gracias. Mi nombre es Refugio. Refugio Mendoza. Un nombre hermoso. Significa protección, lugar seguro». «Ya no lo es, como ves». Don Refugio sonrió con amargura. «Estoy lejos de cualquier refugio». Jesús puso su mano sobre el hombro del anciano con firmeza. «Nunca estás lejos. El refugio no es un lugar, es algo que llevas dentro, y nadie puede quitártelo». Don Refugio no entendió del todo esas palabras, pero algo en ellas lo reconfortó. «¿Por qué estás aquí? Tú no pareces de este lugar». «Estoy donde necesito estar». Jesús miró alrededor del pabellón. «Hay gente aquí que necesita ayuda, y yo vine a ayudar». «¿Eres trabajador social o algo así?». Jesús sonrió. «Algo así». Esa noche, por primera vez desde que había llegado a prisión, Don Refugio durmió. No bien, no profundamente, pero durmió, porque algo había cambiado. Alguien había llegado, y ese alguien, de alguna manera inexplicable, le había devuelto algo que creía perdido para siempre: dignidad. Los días siguientes fueron extraños. El toro seguía mandando a Don Refugio a hacer tareas humillantes.
pero algo había cambiado. Jesús, sin decir mucho, sin hacer escándalo, comenzó a ayudar al anciano. Cuando don Refugio tenía que cargar una cubeta pesada, Jesús aparecía y la cargaba con él. Cuando tenía que lavar ropa en agua helada, Jesús se arrodillaba a su lado y lavaba también. Cuando tenía que limpiar, Jesús limpiaba con él. No lo hacía de manera obvia. No desafiaba directamente a el toro. Simplemente estaba ahí, presente, solidario, y el toro no sabía cómo reaccionar. Si hubiera sido cualquier otro recluso, ya lo habría golpeado, ya lo habría puesto en su lugar. Pero con Jesús era diferente. Había algo en él que incomodaba profundamente a el toro. Algo que no podía identificar, pero que lo hacía dudar. No era miedo físico. El toro era más grande, más pesado, más experimentado en peleas. Podía partir a Jesús en dos si quería. Pero no quería, y eso lo frustraba. Una tarde, mientras don Refugio y Jesús limpiaban juntos el patio, el toro se acercó con sus hombres. Josocito, ¿qué crees que estás haciendo? Jesús no dejó de limpiar, ayudando. Nadie te pidió que ayudaras. Ese viejo tiene sus obligaciones. No te metas. Jesús se enderezó y miró a el toro con esa calma que ya todos conocían. Las obligaciones no existen. Solo existe el respeto, y lo que estás haciendo no es respeto. Es abuso. El toro apretó los puños. Sus hombres se pusieron tensos. El resto de los presos en el patio se alejaron, anticipando violencia. Cuidado con lo que dices, Josucito. Puede que termines lastimado. No me lastimará el dolor físico. Me lastima ver cómo tratas a un hombre que no te ha hecho nada. Un hombre que solo quiere vivir en paz. Aquí no hay paz. Aquí hay poder, y yo tengo el poder. El poder sin compasión es solo violencia. Y la violencia siempre termina destruyendo a quien la usa. El toro sintió que la rabia le subía por el pecho. Quería golpearlo. Quería destruir esa calma, esa serenidad, esa mirada que parecía atravesarlo. Pero no pudo. Algo lo detenía. Algo profundo, inexplicable. Se dio la vuelta bruscamente. Ya verás, Jesucito, ya verás lo que pasa cuando te metes en mis asuntos. Jesús no respondió. Solo volvió a arrodillarse junto a don Refugio y siguió limpiando. Esa noche, don Refugio le preguntó en voz baja, ¿no tienes miedo de él? Jesús negó con la cabeza. El miedo solo tiene poder si se lo das. Pero él es peligroso. Podría lastimarte. Podría matarte. El cuerpo puede ser lastimado, pero el espíritu nunca, y es el espíritu lo que realmente importa. Don Refugio no entendía del todo, pero algo en esas palabras lo reconfortaba. ¿Quién eres realmente, Jesús? Jesús lo miró con esos ojos profundos, oscuros, llenos de algo que don Refugio no podía nombrar. Soy alguien que vino a recordarte que no estás solo, que nunca lo has estado. Y por alguna razón, don Refugio le creyó. Pasó una semana en la que la dinámica del pabellón 7 comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero profundas. Jesús no predicaba, no daba sermones, no hablaba de Dios ni de religión. Simplemente vivía de una manera diferente. Y esa manera de vivir, silenciosa pero poderosa, comenzaba a afectar a todos. Ayudaba sin que se lo pidieran. Compartía su comida con quien tenía hambre. Escuchaba a quien necesitaba ser escuchado. Y cuando alguien estaba triste, enfermo o desesperado, Jesús simplemente se sentaba a su lado. No decía mucho, no prometía soluciones mágicas. Solo estaba presente. Y eso, en un lugar como la prisión, era más poderoso que cualquier milagro espectacular. Don Refugio observaba todo esto con una mezcla de asombro y confusión. No entendía quién era realmente este hombre. No entendía de dónde venía esa paz que emanaba de él. Pero sabía una cosa, desde que Jesús había llegado, él ya no se sentía completamente solo. Las tareas humillantes continuaban. El toro no había cedido. Cada mañana, don Refugio seguía limpiando su celda, lavando su ropa, preparando su café, pero ahora Jesús lo acompañaba, y eso hacía toda la diferencia. Una tarde, mientras lavaban ropa juntos en las pilas del patio, don Refugio finalmente se atrevió a hacer la pregunta que llevaba días rondando su mente. Jesús, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Por qué estás aquí? Quiero decir, ¿qué crimen cometiste para terminar en este lugar?
Jesús dejó de lavar por un momento y miró el agua jabonosa entre sus manos. No cometí ningún crimen. Don Refugio lo miró sorprendido. ¿También te acusaron falsamente? ¿Como a mí? Algo así. Jesús volvió a lavar. Pero vine por voluntad propia. ¿Voluntad propia? ¿Quién viene a prisión por voluntad propia? Jesús sonrió levemente. Alguien que sabe que hay personas aquí que necesitan ayuda. Personas como tú. Don Refugio sintió un nudo en la garganta. Yo no valgo la pena. Mira dónde estoy. Mira lo que me han hecho. Soy solo un viejo inútil que termina limpiando el piso para un criminal. Jesús dejó la ropa y se volteó completamente hacia Don Refugio. Sus ojos eran intensos, penetrantes, pero no de una manera amenazante. Era una intensidad que venía del amor, no del juicio. Refugio, escúchame bien. Tú vales más de lo que crees. Vales más de lo que este lugar te ha hecho creer. No eres inútil, no eres insignificante. Eres un hombre con dignidad, con valor, con un corazón que aún puede amar a pesar del dolor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Don Refugio. Hace tanto tiempo que nadie me dice algo así. Pues, necesitabas escucharlo, y necesitabas creerlo. Don Refugio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién eres tú realmente? No eres un preso común, eso lo sé. Hay algo en ti, algo diferente. Jesús volvió a sonreír. Por ahora, solo soy tu amigo, y eso es suficiente. Pero Don Refugio tenía razón. Había algo diferente en Jesús, y pronto, otros en el pabellón también comenzarían a notarlo. Había un recluso llamado Mario. Tenía 32 años y estaba cumpliendo condena por robo con violencia. Era un hombre roto por dentro. Cada noche, después de que las luces se apagaban, lloraba en silencio en su litera. Su hija de 7 años estaba afuera, viviendo con su abuela, sin padre. Una noche, Jesús escuchó el llanto. Se levantó de su litera y caminó en la oscuridad hasta donde estaba Mario. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Mario se sobresaltó. Sí, solo tengo alergia. No es alergia, es dolor. Mario guardó silencio. Luego en la oscuridad, susurró. Mi hija cumple años mañana. 7 años, y yo no estaré ahí. No podré abrazarla, no podré cantarle las mañanitas, no podré ver su carita cuando abra los regalos. Soy un mal padre. Jesús se sentó al borde de la litera de Mario. No eres un mal padre, eres un padre que cometió errores, pero eso no define quién eres. Cometí más que errores. Lastimé a gente, robé, usé violencia. Merezco estar aquí. Mereces justicia, sí, pero también mereces redención, y nunca es tarde para cambiar. Mario volteó en la oscuridad. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes lo de mi hija? Jesús no respondió directamente. A veces las cosas que cargamos en el corazón son tan pesadas que necesitan ser compartidas. Cuando salgas de aquí, vas a tener otra oportunidad. Pero primero tienes que perdonarte a ti mismo. No puedo. He hecho cosas terribles. Todos hemos hecho cosas terribles, pero el perdón no se gana, se recibe. Y doña Mario sintió algo extraño. Una paz que no había sentido en años. No era felicidad, no era olvido, era algo más profundo. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Gracias, susurró Mario. No me agradezcas a mí. Agradécete a ti mismo por tener el valor de seguir intentando. Jesús volvió a su litera. Pero esa noche, Mario durmió mejor de lo que había dormido en meses. Y no fue el único. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Durante el desayuno en el comedor, uno de los presos, un hombre llamado Chuy, comenzó a ahogarse. Había comido demasiado rápido y un pedazo de pan se le había atorado en la garganta. Se puso de pie, llevándose las manos al cuello, con los ojos desorbitados. Los guardias comenzaron a moverse, pero desde el otro lado del comedor, Jesús ya estaba corriendo. Llegó hasta Chuy en segundos. Lo volteó y le hizo la maniobra de Heimlich con precisión perfecta. El pedazo de pan salió disparado. Chuy comenzó a toser violentamente, pero estaba respirando. Los guardias llegaron corriendo. ¿Qué pasó aquí? Se estaba ahogando, dijo Jesús con calma. Ya está bien. Uno de los guardias miró a Chuy. ¿Estás bien? Chuy, aún tosiendo, asintió.
Luego miró a Jesús con ojos llenos de gratitud. Me salvaste. Jesús puso una mano en su hombro. Solo hice lo que había que hacer. Ten más cuidado al comer. Los guardias se fueron. Los demás presos miraban a Jesús con una mezcla de respeto y asombro. No era común que alguien ayudara tan rápido, tan eficientemente. La mayoría habría esperado a ver qué pasaba, pero Jesús había actuado sin pensarlo. El toro, desde su mesa al otro lado del comedor, había observado todo, y algo en su interior se revolvió. No era exactamente celos, era algo más complejo. Era la incomodidad de ver que alguien más estaba ganando respeto sin usar la violencia, y eso lo molestaba profundamente. Esa tarde, el toro convocó a sus hombres de confianza en su celda. Ese Jesucito se está convirtiendo en un problema. ¿Quieres que le demos una lección, jefe?, preguntó uno de ellos, un tipo bajito pero violento llamado el Chino. El toro lo pensó, pero algo lo detenía. No todavía. Primero voy a romperlo de otra manera. ¿Cómo? A través del viejo. El toro sonrió con malicia. Si quiere defender tanto a ese anciano inútil, vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Al día siguiente, el toro puso su plan en marcha. Durante el tiempo libre en el patio, se acercó a Don Refugio, que estaba sentado en una banca descansando. Jesús estaba cerca, hablando con Mario. «Viejo», dijo el toro con voz fuerte, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Tengo un trabajo especial para ti». Don Refugio levantó la vista, ya acostumbrado al tono de mando. «¿Qué necesita?» «No es lo que necesito, es lo que vas a hacer». El toro se cruzó de brazos. «Vamos a tener una pequeña pelea. Entretenimiento para todos. Y tú vas a pelear». Don Refugio sintió que el corazón se le detenía. Yo no puedo pelear. Tengo 68 años. No tengo fuerza. No me importa. Vas a pelear o te voy a romper los dedos, uno por uno. ¿Entendido?» El patio se quedó en silencio. Todos miraban. Jesús dejó de hablar con Mario y caminó hacia donde estaban. «No va a pelear», dijo Jesús con voz firme. El toro se volteó lentamente. «Disculpa, dije que no va a pelear. Es un hombre mayor. Obligarlo a pelear es crueldad, y no voy a permitirlo». El toro soltó una carcajada. «¿No vas a permitirlo? ¿Y tú quién te crees, Jesucito? ¿El dueño de este lugar? Nadie es dueño de nadie. Ya te lo dije. Pues entonces tal vez necesitas una lección». El toro se acercó a Don Refugio y lo agarró del brazo con fuerza, levantándolo de la banca. El anciano gritó de dolor. «Si no pelea, lo voy a usar como saco de boxeo. ¿Entendiste, Jesucito?» Jesús caminó hacia ellos con pasos firmes. «Suéltalo». «¿O este qué?» «O este tendré que hacer que lo sueltes». Los hombres de El Toro se acercaron rápidamente, formando un semicírculo. El resto de los presos comenzaron a rodearlos, formando un círculo. Los guardias, como siempre, miraban desde lejos, pero no intervenían. En la prisión, algunas peleas se dejaban pasar. El toro empujó a Don Refugio hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Luego se volteó hacia Jesús con una sonrisa maliciosa. «¿Sabes qué? Tienes razón. El viejo no va a pelear. Pero tú sí. No vine aquí a pelear. Pues no tienes opción». El toro se quitó la camisa, revelando un torso lleno de músculos y cicatrices. «Si tienes tantas ganas de defender al viejo, demuéstralo. Pelea conmigo. Si ganas, lo dejo en paz. Si pierdes», sonrió. «Los dos van a ser mis sirvientes». Jesús miró a Don Refugio en el suelo. El anciano lo miraba con ojos suplicantes, negando con la cabeza. No quería que Jesús se metiera en problemas por él, pero Jesús ya había tomado su decisión. «Está bien», dijo con calma. «Voy a pelear contigo». El patio estalló en murmullos. Nadie había desafiado a El Toro en años, y los que lo habían hecho habían terminado en la enfermería, o peor. El toro soltó una carcajada de victoria. «Perfecto, vamos a ver si eres tan valiente como hablas, Jesucito». Se pararon frente a frente. El toro era más grande, más pesado, más experimentado. Jesús era más alto, pero delgado en comparación. No parecía un peleador, parecía un maestro, un carpintero, un hombre de paz. Pero en sus ojos había algo que hizo que el toro, por un segundo, dudara. «¿Listo, Jesucito?» «Listo».
El toro lanzó el primer golpe, un gancho directo al rostro con toda su fuerza. Era un golpe que había noqueado a docenas de hombres, pero nunca llegó. Jesús simplemente movió la cabeza hacia un lado. El puño del toro pasó rozando su oído. El impulso hizo que el toro se tambaleara hacia adelante. El patio quedó en silencio. El toro se recuperó rápidamente, ahora furioso. Lanzó otro golpe, y otro, todos con fuerza brutal, todos destinados a destruir. Pero ninguno conectó. Jesús se movía con una fluidez imposible. No parecía estar esquivando, parecía estar bailando. Cada golpe pasaba a milímetros de su cuerpo, pero nunca lo tocaba. El toro comenzaba a cansarse, respiraba pesado. Su rostro estaba rojo de furia y esfuerzo. «Quédate quieto», rugió. Jesús lo miró con esos ojos profundos. «No vine a lastimarte, vine a enseñarte. No necesito tus enseñanzas». El toro lanzó un golpe desesperado, poniendo todo su peso en él, y esta vez Jesús no esquivó, atrapó el puño en el aire, con una mano. El patio quedó en silencio absoluto, nadie respiraba, nadie se movía. El toro intentó liberar su puño, pero no pudo. La mano de Jesús lo sostenía con una fuerza que no parecía humana, no era agresiva, no era violenta, simplemente era absoluta. «Suficiente», dijo Jesús con voz suave pero firme. El toro lo miraba con ojos desorbitados. Por primera vez en años sentía miedo, no miedo físico, sino algo más profundo, como si estuviera frente a algo que no podía comprender. Jesús soltó su puño. El toro retrocedió varios pasos, respirando agitado. «¿Quién eres tú?», susurró. Jesús no respondió, simplemente caminó hacia Don Refugio y lo ayudó a levantarse del suelo. «¿Estás bien?». Don Refugio asentía temblando, sin poder hablar. Jesús lo acompañó de regreso al pabellón, mientras todos los demás presos los miraban en silencio. Algo había cambiado, algo fundamental. El toro se quedó parado en medio del patio, mirando sus propias manos. Por primera vez en su vida, se sentía pequeño, y no sabía cómo lidiar con eso. Esa noche, el pabellón 7 estaba más silencioso que nunca. Todos procesaban lo que habían visto. El toro se había encerrado en su celda y no había salido en horas. Sus hombres de confianza estaban confundidos, sin saber qué hacer. Don Refugio estaba acostado en su litera, aún temblando por la experiencia. Jesús se acercó y se sentó a su lado. «Gracias», susurró Don Refugio. «No tenías que hacer eso por mí». «Claro que tenía que hacerlo. Nadie merece ser tratado así. Pero pudiste haber resultado herido. Pudiste... no me iba a pasar nada. Confía en mí». Don Refugio lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Quién eres realmente? Y no me digas que solo eres un amigo». «Vi lo que hiciste. Atrapaste su puño como si no pesara nada. Te moviste como si no fueras humano. ¿Quién eres?». Jesús guardó silencio por un largo momento. Luego, con voz suave, dijo: «Soy alguien que vino a recordarte que nunca estás solo, que siempre hay esperanza, y que la luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros». «Eso no responde mi pregunta». Jesús sonrió. «Lo sé, pero es la única respuesta que puedo darte por ahora». Don Refugio no insistió. En el fondo, sabía que la verdad era más grande de lo que podía comprender. Pero también sabía algo más. Desde que Jesús había llegado, su vida había comenzado a cambiar. Y tal vez, solo tal vez, había una razón para seguir creyendo. Pasaron 2 días. 2 días en los que el toro no molestó a Don Refugio. 2 días en los que el ambiente del pabellón cambió radicalmente. Los presos comenzaron a acercarse a Jesús, no con miedo, sino con curiosidad, con preguntas, con necesidades. Uno le preguntaba cómo lidiar con la culpa. Otro le pedía consejos sobre cómo escribirle una carta a su hijo. Un tercero simplemente se sentaba a su lado en silencio, buscando esa paz inexplicable que emanaba de él. Y Jesús atendía a todos, sin prisa, sin juicio, con una paciencia infinita. Mario, el que lloraba por su hija, comenzó a escribirle cartas. Jesús lo ayudaba con las palabras, con las emociones, y poco a poco, Mario comenzaba a sanar. Chuy, el que casi se ahoga, comenzó a compartir su comida con otros. Antes era egoísta, violento. Ahora estaba cambiando. Incluso los hombres de El Toro comenzaban a mirarlo diferente.
a preguntarse si su lealtad al toro realmente valía la pena. Pero el toro mismo seguía encerrado en su celda, rumiando, pensando, luchando con algo que no podía nombrar. Una noche finalmente salió, caminó hasta donde estaba Jesús, sentado en su litera, leyendo un libro viejo que alguien le había prestado. «Necesito hablar contigo», dijo el toro con voz baja. Jesús levantó la vista. «Por supuesto, siéntate». El toro se sentó, y por primera vez, no con arrogancia, sino con humildad, con vulnerabilidad. «No entiendo qué me pasa», dijo sin mirar a Jesús. «Toda mi vida he sido fuerte, he dominado, he hecho que la gente me respete por miedo, y funcionaba. Funcionaba porque no sabía otra forma». Jesús escuchaba en silencio. «Pero desde que llegaste, todo está diferente. Te veo ayudar a la gente, te veo ser amable sin pedir nada a cambio. Y yo no sé cómo hacer eso, no sé cómo ser esa persona». «Pero quieres serlo», dijo Jesús suavemente. El toro finalmente lo miró. Sus ojos, normalmente duros como piedra, ahora estaban húmedos. «No sé si puedo. He hecho cosas terribles. He lastimado a mucha gente. Incluso aquí, en este lugar, he sido un monstruo. Nunca es tarde para cambiar». «¿Cómo lo sabes?» «Porque he visto cambiar a los peores, y he visto que dentro de cada persona, no importa cuán perdida esté, siempre hay una chispa de luz. Solo necesita ser recordada». El toro bajó la cabeza. «No merezco perdón. Nadie merece perdón. Pero todos lo necesitamos. Y todos podemos recibirlo si estamos dispuestos a cambiar». El toro se quedó en silencio por un largo rato. Luego, con voz quebrada, susurró: «¿Puedes ayudarme?». Jesús puso una mano sobre su hombro. «Ya estoy ayudándote». Esa noche, algo se rompió dentro de Gilberto Ruiz. Algo duro, algo amargo, algo que llevaba cargando desde que era niño y había aprendido que la única forma de sobrevivir era siendo más fuerte, más violento, más cruel que todos los demás. Y en su lugar, comenzó a crecer algo nuevo, algo que ni él mismo sabía que era posible: esperanza. Los días siguientes fueron testigos de algo extraordinario en el pabellón 7. La transformación de El Toro había abierto una puerta que nadie creía posible. Otros presos comenzaron a acercarse a Jesús, no con miedo ni con burla, sino con curiosidad genuina. Un hombre llamado Samuel, que llevaba 8 años encerrado por homicidio, se sentó una tarde junto a Jesús en el patio. «¿Por qué lo haces?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué ayudas a todos sin pedir nada a cambio?». Jesús dejó el libro que estaba leyendo y lo miró directamente. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Yo maté a un hombre en una pelea de bar. No merezco nada. ¿Te arrepientes?». Samuel bajó la mirada. «Cada maldito día de mi vida». «Entonces ya comenzaste el camino de regreso. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención». «Pero no puedo deshacer lo que hice. La familia de ese hombre me odia. Mi propia familia me abandonó. Cuando salga de aquí en 2 años, no tengo a dónde ir». Jesús puso una mano en su hombro. «El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Y 2 años es suficiente tiempo para prepararte, para aprender, para convertirte en alguien que pueda honrar la vida, que se perdió viviendo una vida con propósito». Samuel sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había mantenido duro durante 8 años. «¿Cómo puedo hacer eso?». «Empieza por perdonarte a ti mismo. Luego busca la manera de servir a otros. El dolor que causaste no desaparecerá, pero puedes crear algo bueno en su lugar». Esa conversación marcó a Samuel. Comenzó a asistir a las clases de alfabetización que ofrecía la prisión. Empezó a ayudar en la cocina. Escribió una carta a la familia de su víctima, no pidiendo perdón, porque sabía que no tenía derecho, sino expresando su profundo arrepentimiento y su compromiso de vivir de manera diferente. Nunca recibió respuesta, pero el solo hecho de escribirla cambió algo en él. Historias como la de Samuel se repetían por todo el pabellón. Jesús no predicaba, no juzgaba, no condenaba, simplemente escuchaba, y en ese escuchar, los hombres encontraban algo que habían perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Mientras tanto, fuera de las paredes de la prisión, las cosas se movían rápidamente. Ana Méndez había pasado meses investigando el caso de corrupción policial.
tenía montañas de evidencia, grabaciones de audio, documentos bancarios, testimonios, pero le faltaba la conexión final, la pieza que uniría todo el rompecabezas de manera irrefutable. Una noche, mientras trabajaba tarde en su apartamento, escuchó un sonido en la puerta. Un sobre había sido deslizado por debajo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un USB y una nota escrita a mano. Aquí está lo que necesitas. Usa esta información con sabiduría. La verdad debe salir a la luz. Un amigo de refugio, Ana, insertó el USB en su computadora. Lo que encontró la dejó sin aliento. Eran documentos internos de la policía, registros completos de todas las operaciones de sembrado de evidencia, listas de personas inocentes encarceladas, transferencias bancarias de los narcotraficantes a las cuentas de los policías corruptos. Era todo lo que necesitaba, y más. Pero algo la inquietaba. ¿Quién era este amigo de refugio? ¿Cómo había obtenido documentos tan sensibles? ¿Por qué ayudaba desde las sombras? Intentó rastrear el origen del USB, pero fue imposible. No había huellas digitales. Las cámaras de seguridad de su edificio no mostraban a nadie en el pasillo a esa hora. Era como si un fantasma la estuviera ayudando. ¿O algo más que un fantasma? Ana trabajó durante 2 semanas más verificando cada dato, contactando fuentes, construyendo el caso más sólido posible. Su editor le daba libertad total, sabiendo que esto podría ser el artículo más importante de la década. Finalmente, una noche de viernes, Ana escribió las últimas líneas. El artículo estaba completo, devastador en su precisión, innegable en su evidencia. Antes de enviarlo a imprenta, hizo algo que normalmente no hacía. Cerró los ojos y susurró: si hay alguien escuchando, sea quien sea, gracias. Esto es por todas las personas inocentes que han sufrido injustamente. Sintió una calidez extraña en el pecho, como si alguien le respondiera sin palabras: bien hecho. El lunes siguiente, la ciudad despertó con la noticia: sistema de corrupción policial expuesto, 47 inocentes encarcelados por red de narcotraficantes. El artículo era demoledor, nombraba nombres, mostraba pruebas, exponía cada detalle del sistema corrupto que había arruinado tantas vidas. Y entre los casos más claros de injusticia estaba el de don Refugio Mendoza, vendedor de flores de 68 años, acusado falsamente de narcotráfico. La reacción fue explosiva. Para el mediodía, las redes sociales ardían. Para la tarde, el secretario de Seguridad había renunciado. Para la noche, 17 policías habían sido arrestados. Y al día siguiente, la Fiscalía ordenó la revisión inmediata de todos los casos mencionados. Dentro de la prisión, las noticias llegaron primero como rumor, luego como certeza. Don Refugio estaba en el patio cuando el guardia Oscar lo llamó. Don Refugio, el director quiere verlo. El anciano caminó hacia la oficina, con el corazón latiendo fuerte. Jesús, que estaba cerca, le dio una sonrisa tranquilizadora. Todo va a estar bien. En la oficina del director Armando Solís, don Refugio recibió la noticia que había esperado durante meses. Señor Mendoza, su caso está siendo revisado con máxima prioridad. La evidencia demuestra sin lugar a dudas que fue víctima de un montaje criminal. Será exonerado completamente y liberado en cuestión de días. Don Refugio no podía hablar, solo lloraba. En nombre de todo el sistema que le falló tan terriblemente, le pido perdón, continuó el director con voz emocionada. Cuando don Refugio regresó al pabellón, todos lo esperaban. La noticia ya había corrido. Hubo abrazos, lágrimas, celebración contenida. Jesús fue el último en acercarse. Se abrazaron en silencio. «Lo sabías», susurró don Refugio. «Todo este tiempo, lo sabías. Sabía que la verdad siempre sale a la luz. Solo era cuestión de tiempo. Pero tú ayudaste. Fuiste tú quien le dio la información a la periodista, ¿verdad?» Jesús simplemente sonrió. «Lo importante es que la justicia está llegando, no solo para ti, sino para todos los que fueron falsamente acusados». Pasaron 3 días de trámites intensos. Abogados, fiscales, jueces. Pero finalmente llegó la orden oficial. Don Refugio Mendoza quedaba completamente exonerado de todos los cargos. Además, recibiría una compensación económica significativa por encarcelamiento injusto. El día de su liberación, todo el pabellón 7 se reunió para despedirse. Había una energía extraña en el ambiente.
alegría por la libertad de Don Refugio, pero también tristeza por su partida. Don Refugio abrazó a cada uno. A Mario, quien ahora escribía cartas hermosas a su hija. A Chuy, quien había aprendido a compartir. A Samuel, quien había encontrado propósito. A el Chino, el Moreno y el Tigre, quienes ya no eran los violentos de antes. Cuando llegó el turno de El Toro, el abrazo fue largo y fuerte. «Usted me cambió la vida, Don Refú», dijo el hombre enorme con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me mostró que podía ser diferente. No fui yo, hijo, fue él». Don Refugio señaló a Jesús. «Fueron los dos, y no voy a olvidarlo nunca». Finalmente, Don Refugio se paró frente a Jesús. Había tanto que decir y tan poco tiempo. «Ven conmigo», suplicó Don Refugio. «No hay razón para que te quedes aquí». Jesús negó con la cabeza suavemente. «Mi trabajo aquí aún no termina. Hay más personas que necesitan ayuda. Pero eres inocente. La inocencia o culpabilidad no determina dónde debo estar. Lo determina el propósito». Jesús puso ambas manos en los hombros del anciano. «Refugio, escúchame bien. Cuando salgas, vas a tener una nueva vida. Úsala para ayudar a otros. Cuenta tu historia. Sé la luz para alguien más que está en la oscuridad». «Lo prometo, pero ¿te volveré a ver?». Jesús sonrió con esa sonrisa que Don Refugio había llegado a amar. «Siempre me verás. En cada acto de bondad que hagas, en cada persona que ayudes, en cada momento que elijas el amor sobre el miedo. Ahí estaré yo». Se abrazaron por última vez. Y en ese abrazo, Don Refugio sintió algo indescriptible. Como si todo el amor del universo estuviera concentrado en ese momento. «Oh, ve en paz, amigo mío», susurró Jesús. «Tu verdadera vida apenas comienza». Don Refugio caminó hacia la salida. Se volteó una última vez. Jesús estaba ahí, con las manos juntas en gesto de bendición, rodeado por todos los hombres del pabellón 7. Y por un brevísimo instante, Don Refugio vio algo, un resplandor suave alrededor de Jesús. No cegador, no dramático, simplemente sagrado. Parpadeó y desapareció, pero la certeza quedó grabada en su corazón. Cuando las puertas finales se abrieron y Don Refugio pisó tierra libre, el sol le golpeó el rostro con una intensidad que había olvidado. Afuera lo esperaban reporteros, vecinos, y al frente, Doña Carmela llorando de alegría. «Don Refú, lo trajimos de vuelta». Se abrazaron mientras las cámaras capturaban el momento. Ana Méndez se acercó respetuosamente. «Don Refugio, soy Ana Méndez. Escribí el artículo que ayudó a liberarlo. Lo sé, y le debo todo. Yo solo hice mi trabajo. Pero alguien más me ayudó. Alguien que se identificaba como un amigo de Refugio. ¿Sabe quién es?». Don Refugio miró hacia la prisión. «Sí, es el mejor amigo que alguien podría tener. Y está exactamente donde necesita estar». Los meses siguientes fueron de ajuste. Don Refugio regresó a su puesto de flores. Los vecinos lo recibieron como a un héroe. Su historia se volvió nacional. Los medios lo buscaban constantemente. Pero lo más importante era lo que hacía en privado. Organizó un grupo de apoyo para familias de presos. Comenzó a visitar la prisión regularmente, llevando esperanza y suministros. Ayudaba a exconvictos a encontrar trabajo y vivienda. Su casa se convirtió en refugio para quienes salían de prisión sin ningún lugar a donde ir. Y en cada oportunidad, hablaba de Jesús. Del hombre que había transformado el pabellón 7 Villade. Del hombre que le había devuelto su dignidad cuando todo parecía perdido. Dentro de la prisión, Jesús continuaba su trabajo. El pabellón 7 se había convertido en el lugar más solicitado de toda la penitenciaría. Los presos pedían ser transferidos allí. Los guardias comentaban que era el único lugar sin violencia. El director Solís había notado el cambio radical y decidió implementar el modelo del pabellón 7 en toda la prisión. Pero sabía que sin Jesús no sería lo mismo. Una tarde, llamó a Jesús a su oficina. «He estado revisando tu expediente», dijo el director. Más bien, intentando revisarlo, porque básicamente no existe. No hay juicio documentado, no hay crimen específico, no hay sentencia clara. Jesús permaneció en calma. «¿Sabes lo que eso significa? Que técnicamente no deberías estar aquí. Podría liberarte ahora mismo. ¿Y lo harás?».
El director se reclinó en su silla. Esa es la pregunta que me atormenta. Por un lado, es lo legal, pero por otro, hizo una pausa. Desde que llegaste, esta prisión cambió completamente. La violencia cayó 70%, los programas educativos tienen récord de asistencia. Los hombres están sanando. Entonces sabes la respuesta. No quieres ser libre, soy libre. Las rejas no aprisionan el espíritu. Jesús se levantó. Director, mi libertad no depende de estas paredes, depende de cumplir mi propósito. Y ese propósito aún no está completo. El director asintió lentamente. Entonces te quedas. Pero de manera oficial, te nombro coordinador del programa de rehabilitación integral. Tendrás acceso a todos los pabellones. Podrás ayudar a más personas. Acepto. Un año pasó, luego 2. La vida de Don Refugio floreció de maneras que nunca imaginó. Su compensación económica la usó para comprar una casa más grande que convirtió en hogar temporal para exconvictos. Empleaba a 5 de ellos en su puesto de flores expandido. Se convirtió en activista. Hablaba en universidades, en iglesias, en conferencias sobre reforma del sistema de justicia. Y siempre mencionaba a Jesús. Hay un hombre en esa prisión que está cambiando vidas, decía en cada oportunidad. No con violencia ni con poder, sino con amor, con presencia, con verdad. Los reporteros preguntaban detalles. ¿Cuál era su apellido? ¿Por qué estaba preso? ¿Cuándo saldría? Don Refugio nunca daba respuestas concretas. Solo sé que su nombre es Jesús, y que cuando más lo necesité, Él estaba ahí. Dentro de la prisión, el impacto de Jesús se multiplicaba. El toro cumplió su sentencia y salió transformado. Abrió un gimnasio para jóvenes en riesgo. Mario se reunió con su hija y reconstruyó su vida. Samuel encontró propósito ayudando a otros. Cada hombre que había sido tocado por Jesús salía diferente, y cada uno de ellos tocaba a otros. Era como ondas en un estanque, expandiéndose infinitamente. 2 años y medio después de la liberación de Don Refugio, algo cambió. Era un martes ordinario. Don Refugio visitaba la prisión como cada semana, llevando flores y cartas de familias de presos. Pero cuando llegó al pabellón 7, y sintió algo diferente en el ambiente. Los presos estaban reunidos en círculo en el área común, no alrededor de Jesús, sino solos, orando. Tomados de las manos, Don Refugio buscó con la mirada. Jesús no estaba. Se acercó a el tigre, quien había cambiado completamente en estos años. ¿Dónde está Jesús? El tigre lo miró con ojos brillantes. Se fue, Don Refú. Esta mañana, su celda estaba vacía. Buscamos por toda la prisión. Revisaron las cámaras. No hay registro de él saliendo. Don Refugio sintió que las piernas le flaqueaban. No puede ser, dejó esto para usted. El tigre le entregó un sobre. Con manos temblorosas, Don Refugio lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra clara que reconocía. Querido Refugio, cuando leas esto, ya me habré ido, no porque mi trabajo haya terminado, sino porque ha evolucionado. Lo que planteé aquí seguirá creciendo a través de cada hombre que toqué, a través de ti. No me busques, no me encontrarás, pero tampoco lo necesitas, porque nunca me fui realmente. Estoy en cada acto de bondad que haces, en cada vida que tocas, en cada momento que eliges el amor. Has cumplido tu promesa, has usado tu segunda oportunidad para ayudar a otros. Has sido luz en la oscuridad. Estoy orgulloso de ti, amigo mío. Sigue adelante, sigue amando, sigue sirviendo. Y recuerda, nunca estás solo. Con amor eterno, Jesús. Don Refugio leyó la carta 3 veces. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de comprensión, de aceptación, de gratitud profunda. Miró a los hombres del pabellón 7. Todos habían cambiado. Todos llevaban dentro de sí lo que Jesús había plantado, y todos lo compartirían con otros. El trabajo continuaba. Solo que ahora, ellos eran los portadores de la luz. 5 años después del día en que Don Refugio fue encarcelado injustamente, se paró frente a una audiencia de 300 personas en un auditorio de la Ciudad de México. Tenía 73 años. Más viejo sí, pero más vivo que nunca. Mi nombre es Refugio Mendoza,
comenzó. Y quiero contarles sobre el día en que conocí a Jesús en prisión. Contó su historia completa. El arresto falso, la humillación, la llegada de Jesús, la transformación de El Toro, los milagros sutiles, la justicia y la partida misteriosa. No sé dónde está ahora, dijo al final. No sé si volveré a verlo con estos ojos. Pero sé esto, él cambió mi vida. No solo me salvó de la prisión, me salvó de mí mismo. Me recordó que mi vida tiene valor, que todos tenemos valor. Hizo una pausa, mirando los rostros atentos frente a él. Y ahora quiero que ustedes recuerden algo. Ese Jesús que conocí, ese amor incondicional, esa gracia transformadora, no está limitada a una persona. Está disponible para todos, en cada momento, en cada lugar. Cuando ayuden a alguien que lo necesita, Jesús está ahí. Cuando perdonen lo imperdonable, Jesús está ahí. Cuando elijan el amor sobre el odio, la compasión sobre el juicio, la esperanza sobre la desesperación, Jesús está ahí. No necesitan verlo para experimentarlo, solo necesitan vivirlo. La audiencia estaba en silencio absoluto, muchos lloraban. Así que les dejo con esto, concluyó don Refugio. No importa dónde estén, no importa qué hayan hecho, no importa cuán perdidos se sientan. Nunca están solos, siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay amor esperando. Y si alguna vez dudan, recuerden la historia de un viejo vendedor de flores que perdió todo y lo encontró todo precisamente en el lugar más oscuro. Porque la luz brilla más fuerte en la oscuridad. Siempre lo ha hecho, 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 siempre lo ha hecho. Ay, cuán sobrecedora. Esa noche, de regreso en su casa, don Refugio se sentó en su pequeño jardín. Miraba las estrellas, sintiendo una paz profunda. Gracias, susurró al cielo. Por todo, por venir cuando más te necesitaba, por enseñarme a amar de nuevo, por mostrarme que mi vida importa. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y don Refugio sintió algo, una presencia cálida, como un abrazo invisible, como una promesa cumplida, como la certeza absoluta de que, aunque sus ojos no podían verlo, Jesús estaba ahí, siempre había estado, siempre estaría, porque algunas presencias trascienden lo físico, algunas verdades van más allá de lo visible, y algunos amores son eternos. Don Refugio sonrió, cerró los ojos, y en su corazón escuchó una voz familiar, cálida, llena de amor infinito. Bien hecho, amigo mío, bien hecho. Y en ese momento supo con absoluta certeza que todo había valido la pena, cada lágrima, cada momento de dolor, cada instante de desesperación, porque le habían llevado exactamente donde necesitaba estar, y le habían mostrado exactamente quién necesitaba ser. Un hombre que había encontrado refugio, no en un lugar, sino en un amor que nunca termina. Y ese refugio ahora lo compartía con el mundo, un corazón a la vez, una vida a la vez, un acto de amor a la vez, para siempre. Fin. Amigos, esta historia que acaban de escuchar no es solo sobre un anciano inocente que fue rescatado de la injusticia, es sobre algo mucho más profundo. Es sobre cómo la luz puede penetrar incluso en los lugares más oscuros de este mundo. Es sobre cómo el amor verdadero tiene el poder de transformar hasta los corazones más duros. Don Refugio entró a esa prisión como un hombre roto, humillado, sin esperanza, pero salió como un hombre renovado, lleno de propósito. ¿Y qué hizo la diferencia? Un encuentro con alguien que vio su valor cuando nadie más lo hacía. Ahora piensen en esto. ¿Cuántas personas a su alrededor están como don Refugio estaba al principio? Rotas, solas, sintiendo que su vida no tiene valor. Tal vez sea un vecino, tal vez sea un familiar, tal vez seas tú mismo en este momento. La historia de Jesús en el pabellón 7 nos enseña algo crucial. Nunca es tarde para cambiar. El Toro era un monstruo, un hombre violento que había lastimado a decenas de personas, pero incluso él pudo transformarse cuando alguien le mostró un camino diferente. Y aquí está la parte más hermosa. Jesús desapareció, sí, pero su obra continuó, a través de don Refugio, a través de El Toro, a través de Mario, de Samuel,
de cada hombre que tocó. Porque el amor verdadero se multiplica, se expande, nunca termina. Este es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Ustedes también pueden ser ese Jesús para alguien más. No necesitan hacer milagros espectaculares. Solo necesitan estar presentes, escuchar, mostrar compasión, recordarle a alguien que su vida importa. Don Refugio lo hizo, salió de prisión y dedicó el resto de su vida a ayudar a otros. No por obligación, no por fama, sino porque había experimentado ese amor transformador y quería compartirlo. Ahora les pregunto, ¿alguna vez han sentido que estaban en su propia prisión? Una prisión de soledad, de culpa, de desesperanza. Y si es así, ¿qué los ayudó a salir? ¿Hubo alguien que fue como Jesús para ustedes? Quiero que me cuenten sus historias en los comentarios, porque cada uno de ustedes tiene una historia, y sus historias pueden dar esperanza a alguien más que está luchando en este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor, compártanla. Hay millones de personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan recordar que no están solas, que siempre hay esperanza. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia de casi una hora, te lo agradezco de corazón. Eso significa que tu alma estaba lista para recibir este mensaje. Suscríbete al canal para más historias que transforman vidas. Y déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Jesús sigue caminando entre nosotros hoy en día? ¿En qué formas lo has visto? Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.